La socióloga académica de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales, Florencia Herrera, porque resulta que ella está llevando adelante un proyecto súper interesante, que es un proyecto Fondesit sobre la paternidad en Chile. ¿Cómo te va, Florencia? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas Bienvenida. gracias por la invitación. Tú, una de las cosas que te llamó la atención cuando llevas adelante este proyecto, que muchos hombres querían participar. Sí, eso fue súper bonito, la verdad. Para mí este proyecto ha sido una experiencia muy interesante. Llevamos 2 años ya trabajando, son 4 años en total. Y cuando hicimos la primera convocatoria llamando a participar en el proyecto para hombres que contaran su experiencia a través de redes sociales, hicimos un mail así especial para el proyecto y recibimos, no sé, como inmediatamente 50 correos de hombres diciendo como, yo soy papá, por favor, me encantaría participar en este proyecto, o diciendo como, me parece súper interesante. Y ahí fue para nosotros un primer indicador de lo invisible que es este tema y de lo poco visibles que son los papás como papás, como cuidadores, y de lo importante que es para ellos esta etapa. Esta etapa para los hombres de convertirse en padres. Pero hemos ido cambiando un poquitito, ¿no? Porque antes daba la sensación de que no había mucha proactividad o muchas ganas, ¿no? Bueno, afortunadamente todos hemos ido cambiando. Y mi sensación es que sí, nosotros en las entrevistas que realizamos, los hombres se refieren harto a sus propios padres y cómo ellos, muchos de ellos dicen que quieren ser papás de una manera diferente. Y eso significa, y esto también está muy descrito en la literatura internacional, o sea, no es una cosa que pase en Chile, sino que uno ve los estudios, no sé, por ejemplo en Inglaterra, y es lo mismo, que los papás ahora, los hombres ahora, claro, la experiencia de la paternidad le dan una centralidad en su vida y que se proponen como meta ser papás mucho más involucrados, cercanos, cariñosos de lo que fueron sus propios padres. Ahora, eso es difícil de no repetir el modelo, porque está la teoría de psicoanalítica incluso, que dice que si tu papá fue muy estricto contigo, muy frío, no te hacía cariño, en fin, tú finalmente haces lo mismo, porque como no te acostumbraste Fueron a eso. así y no me pasó nada. Claro. Llegué igual. o no sé hacerlo. Te dice, bueno, yo me criaron así, pucha, no me nace. No, aquí, mira, a ver, les voy a explicar un poco también como de la metodología, porque lo que nosotros estamos haciendo es hacer un seguimiento a hombres que se están convirtiendo en papás por primera vez. Es decir, hacemos entrevistas antes del nacimiento o la llegada del bebé, porque también tenemos papás por adopción, unos pocos meses después, cuando son recién papás, y después al año. Entonces, eso se los cuento porque lo que nosotros tenemos son los que estos padres cuentan. Yo no he ido a sus casas así como a vigilarlos y ver si es verdad lo que están diciendo porque o no. Hay puede haber mucho también de eso, de decir, no, yo soy súper bueno, y llega el tipo y no hace nada. Es como una opción que uno podría decir como metodológica. Tampoco he entrevistado a las mujeres para decir como, ¿es verdad lo que él está diciendo? Yo cuando hice el diseño de esta investigación, yo voy a partir de la base de que aquí a los papás yo les creo, ¿cierto? Entonces, como ellos narran su experiencia y su sentimiento, es que ellos realmente quieren ser papá cariñoso. Y si te dicen, y mi papá no fue así conmigo, era más autoritario o estaba muy ausente, ellos quieren hacer ese quiebre. Qué bueno. Diferente. Mira lo que nos dicen nuestros auditores con el hashtag Cooperativa Opina, están escribiendo, son parte de la conversación acá en Una Nueva Mañana en Cooperativa. Jorge nos dice, he sido papá y mamá desde siempre por el trabajo de Marcela, de su mujer. Eso ahora está permitido y tengo con esto una relación maravillosa con Marcelo, que tiene 17 años. Bonita la historia que nos cuenta Jorge. Bueno, ahí no sé si puedo comentar algo. Sí, comente. No, que una de las cosas que ha sido súper fuerte para mí en esta investigación es darse cuenta de todas las limitaciones que viven los hombres para ser papás más cercanos, o sea, para ser los papás que quieren ser, ¿no? Y en ese sentido, bueno, una de las grandes limitaciones es el primer mandato de un hombre y un padre de familia sigue siendo proveer. El proveedor. Sí, el ser proveedor, y por ahí pasa como el núcleo de su identidad. Entonces, en el fondo, un hombre que no provee, que no tiene trabajo, es inmediatamente cuestionado por todo su entorno.
Entonces, en ese sentido, tenemos estos papás que dicen que ellos quieren ser cercanos y cariñosos, pero en el fondo también saben que el piso es el trabajo proveer. Y por sobre eso... Si tengo tiempo, voy a dedicarme a los hijos. Espectacular, si es que además yo sé. puedo ser un papá cercano. Y que de repente le pasa, aquí tiene que sacarse la capa de superhéroe. A uno también le pasa que, oye, no sé qué cosa, bueno, pero es que yo trabajo todo el día. Bueno, pero sí, eso es parte de lo básico. Bueno, también pero puede piensa, ayudar en la casa igual. Claro, pero piensa tú en todas las políticas de conciliación, trabajo y maternidad. Ujú. ¿Dónde están las políticas de conciliación, trabajo y paternidad? Porque ¿Alguien habla de eso? Porque hay mucha deuda pendiente con las mujeres, tal vez. Hay mucho camino por hacer, pero es absolutamente necesario también hablar de conciliar paternidad y trabajo. Ahora, Pero imagínate lo Florencia, espectacular que sería para nosotras las mujeres, Sí, que nos quitaron un poco de esta carga y que existiera efectivamente esta conciliación. pero no hay también para los hombres. algo de responsabilidad de las propias mujeres que les cuesta Bueno, delegar. La literatura inglesa habla del women gatekeeping, como que las mujeres estamos ahí como en las puertas protegiendo nuestra área, y sí, o sea, hay mucho de eso. Claro, porque de repente queda así como, no, que no va a saber cambiarle el pañal, no, que no va a saber darle la comida, que se le va a olvidar darle los remedios. Entonces, al final de cuentas, son tantos problemas que no voy a salir y me Yo voy a quedar haciendo yo este aquí en la casa. estudio he revisitado mucho, yo tengo 2 hijas, una de 11 y otra de 8. He revisitado mucho mi experiencia Claro. cuando recién tuve a mis hijas, y siempre me acuerdo de una vez que yo les ponía como la panty de algodón Sí. y encima los calcetines. sí. Con bebé recién nacida. Y en esa vez la vistió el papá de mis hijas y le puso los calcetines y encima la panty. Imagínate la cosa estúpida, que realmente da lo mismo. Y yo le dije, pero ¿cómo la vestiste mal? Y mi abuelita, que estaba al lado, una señora de muchos años, me dijo, y más encima te quejas. Como para ella, desde su punto de vista, este era un hombre que había vestido a un bebé recién nacido. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Claro. Y yo lo estaba criticando. Y yo ahí me di cuenta de un poco como de mi propia estupidez, ¿no? O sea, como la mujer, un poco este ejemplo en mí, porque como autocrítica, pero que las mujeres hacemos eso todo el rato y hay muchos estudios que lo comprueban. Sí. Que nosotros estamos al lado diciendo a los hombres, mira, quiero que me ayudes. Pero cuando lo hacen, No. le criticamos si lavó bien los platos, si no, Sí. cómo Es que tendió tienes que la hacerlo a ropa. mi manera. Claro. Y- Pero también el tema, mira, cuando nos ayuden, es que ese también partimos de una base equivocada. Él no está ayudando, él está Sí. simplemente participando en lo que le corresponde, no me claro está que ayudando sí. a mí. Y en eso todavía Con- hay mucho por hacer, pero ahí somos responsables todos. Claro, ¿ah? con Sí, su dedo nomás cumple. que Claro, uno- claro, uno podría- exactamente. Oye, Florencia, hay una encuesta que hizo Adimar, que es bien interesante, que dice que el 60% de los padres se declara feliz. Ujú. Un 71% señala estar satisfecho con la relación que tiene con su familia. Los papás, bueno, en fin, cada vez tienen más cercanía, ¿no es cierto? Pero lo curioso es que tal vez porque le preguntan a ellos, sí, yo estoy feliz, yo estoy satisfecho, habría que preguntarle a los hijos si están satisfechos con los papás. Claro, y las encuestas, yo por eso soy una investigadora profundamente cualitativa, porque en la encuesta te preguntan, ¿eres feliz? O sea, son preguntas como muy, bueno, sí, ¿no? Mis entrevistas son, ¿me puedes contar cómo ha sido tu experiencia y todo lo que tú has vivido desde la primera vez que pensaste en ser papá? Entonces, ahí tú te sumerges en una experiencia mucho más compleja. Po. ¿Y qué te han Y contado? tú puedes ser, puedes sentirte feliz, pero has vivido procesos súper difíciles. O sea, no sé, pues tenemos dentro de la muestra papás que te dicen, mi mujer tuvo depresión posparto y fue súper difícil para mí, porque todos los primeros 6 meses yo me tuve que hacer cargo de mi hija y no lo tenía contemplado. Y que después, en la entrevista del año, que más encima estamos haciendo ¿Sí? este seguimiento, me dice, ¿sabes qué? En un sentido fue súper bueno porque yo no tendría la relación maravillosa que tengo con mi hija si es que mi mujer no hubiera tenido esa depresión. Ujú. Entonces, que obviamente fue un periodo súper difícil. Todo eso la encuesta lo reduce a este 71% que está feliz de la relación con sus hijos, no sé, por Ajá. decirte, ¿no? Y aquí uno ve una cosa mucho más complicada. O, por ejemplo, claro, un hombre te va a decir sí que está feliz. Ahora, es complejo cuando efectivamente tú quieres ser un papá más cercano, más cariñoso, más involucrado. Tienes todo este obstáculo, primero, por el tema de proveer además en una sociedad, en una economía que es bien compleja.
que Pero tienes no- todas estas mujeres que rodean al bebé. Estamos pensando que en mi estudio estos son puros bebés pequeños, ¿no? Ah, que, ok. que llegar, que a veces llegar a tu hijo entre medio de la mamá, las cuñadas, a la suegra, tu propia mamá, es difícil y Pero donde no- no se te reconoce como cuidador válido. Pero las mujeres también son proveedoras hoy en día, ¿no? Y hay, también, claro, en la etapa de recién nacido porque están con el postnatal, Claro. tal vez, en fin. Pero tú, más allá del estudio en sí, como socióloga, ¿cómo observas cómo ha ido cambiando o cómo si se todavía perpetúan algunas actitudes de los hombres a la hora de, como papás, ¿no? Yo creo que es verdad que las mujeres somos proveedoras ahora, yo creo que lo vivimos de una manera distinta. Que para los hombres esto es una carga muy fuerte, que para nosotros está un poco más equilibrado. Entonces nosotros estamos transitando desde que el núcleo de nuestra identidad era la maternidad y la familia, abriéndole este espacio, bueno, pero también mi identidad como trabajadora, Ujú. etcétera, ¿no? Pero seguimos teniendo muy fuerte este núcleo como maternidad. Y ¿cuál es la mujer que es profundamente criticada? La mujer que no está cuidando a sus hijos, no la mujer que, no sé, pues no tiene trabajo o gana menos dinero, por ejemplo. Entonces, ahí yo creo que hay una diferencia de género que no tendría por qué existir. Y a la base no sé, de todo lo que yo he visto en mi estudio y de las cosas que he leído o conversado con otros investigadores que trabajan en este mismo tema, está esta idea que está profundamente enraizada en nuestra cultura de que cuidar es femenino. Toda la crianza y la reproducción es como esencialmente femenina. ¿Por qué el posteo? Sí, Que que nos sí, que escribió. Jorge que leíste tú recién, porque él dice, he tenido que ser papá y mamá, que es algo que los papás que les ha tocado cuidar mucho dicen, harto. Ujú. Me ha tocado ser mamá. ¿Qué entiende uno detrás de eso? Uno entiende, porque ha tenido que cuidar. Pero Bueno, y eso y podría las ser ser mujeres papá. y las mujeres también que están solas o que el hombre se ha mandado a cambiar y que no se ha hecho cargo del hijo también dice Debe ser mamá y papá. Tiene que ser Tuvo mamá que y ser papá. mamá y papá. Claro. Y Ah, ahí en general se refiere con el que tenemos estas nociones como de roles de género todavía muy metidas tradicionales, porque cuando uno dice, es que yo tengo que ser mamá y papá, una mujer, se está refiriendo porque también tengo que trabajar y también tengo que poner, por ejemplo, la autoridad. Claro. Algo que yo nunca he entendido. En mi casa la autoridad nunca fue masculina, ni en la de origen ni en la actual, digamos. Ya. Así que yo nunca he entendido esa cosa de que la figura del padre es esta figura autoritaria. Ahora, Florencia, ¿qué tipos de padres hay en Chile? Según, más allá del estudio Fondesit, ¿cómo describirías tú? ¿En qué estamos? Hay todo tipo de padres. Porque sí, pues la ¿Pero hay verdad algunos es que patrones muy más amplio. definidos? Claro. ¿Algunos que sean como más característicos? Yo Y- no he trabajado mucho como pensando como en así clasificaciones. Ujú. En nuestro proyecto yo, por ejemplo, hice la opción de incluir papás a través de la adopción, porque, o sea, si la paternidad en general está siendo invisibilizada, la experiencia de los padres adoptivos, o sea, no sé, en Chile se ha investigado súper poco. Incluimos también papás de distintas clases sociales, que eso es algo también muy importante porque en general los estudios ¿hay sobre estos temas diferencias? y sí, pues hay diferencias, porque los papás de clases sociales más bajas claramente son papás mucho más estresados, pues están mucho más urgidos por el tema de proveer. En ese sentido, el ser papá cercano y cariñoso les queda más lejos. No sé, pues tienen que hacer, qué sé yo, por ejemplo, trayectos para llegar a su casa, horarios laborales más extensos, trayectos para llegar a su casa, muchos más largos. Entonces, es más difícil. Mira, ¿qué se le dice? Nos escribe Pato, nos dice, dale con la figura materna y paterna, cuando en los sectores más acomodados los cría la nana y en los sectores más populares los cría la abuela. Dice. Bueno, ¿Es un prejuicio ese o...? No, me o- parece un buen punto. Yo trato de pensar harto, claro, aquí me estoy centrando en este rol de papá, pero en general nosotros tenemos tan presente esta familia nuclear, el papá, la mamá, y la verdad es que muchísimos de nosotros vivimos en algo que los antropólogos llaman el pluriparentesco. Nosotros tenemos súper metido hacia adentro que madre hay una sola, y la verdad es que en general no tanto. La figura materna y la figura paterna la pueden cumplir hartas personas. Entonces tú te puedes criar, y hay mucha gente se ha criado con su abuela. Mucha gente ha tenido súper presente a la figura, por ejemplo, de la nana.
sobre todo más antiguamente cuando se usaba mucho esta idea de que alguien trabaja en tu casa puertas adentro. Claro, ¿no? que estaba siempre, Sí. que era una más de la Y de las la familias familia. viven con más gente, y lo mismo piensen ustedes en la figura de las familias reconstituidas, las madrastras, los padrastros. Yo siempre pienso que es un problema, por ejemplo, la legislación que reconoce una mamá y un papá. Y eso nos cuarta nuestras realidades familiares. ¿Y a los hombres les falla en todo este proceso? Porque ya hablamos, claro, de todos los prejuicios que hay, de que, en fin, que muchas veces la mujer no cede, de que a lo mejor el hombre es pero, ¿cómo estamos de habilidades parentales? ¿Somos buenos padres? Sí, o sea, pucha, que ahora las exigencias de crianza son muy altas. Entonces, toda esta idea de esta, por ejemplo, maternidad intensiva, en que tú dices como, no solamente es como que tengo que mudar a la guagua, sino que además tengo que estimularla y además tengo que tener apego, entonces tengo que tener la guagua pegada a mi piel las 24 horas. Entonces, son exigencias altísimas. Ahora, yo en general, como madre de 2 hijas, no es una ciencia, es desgastante, etcétera, pero no es una cosa súper difícil, en el sentido del know-how, de saber hacer las cosas, ¿no? Y alguien con ganas de hacerlo puede hacerlo. Lo que pasa es que sí, yo puedo decir, en el fondo los hombres que nosotros hemos entrevistado se sienten inseguros, porque a nosotras desde chicas nos enseñan a mudar, nos enseñan a jugar, o sea, lo obvio de jugar con muñecas. Nosotros estamos muy familiarizadas. La mayoría de las mujeres cuando tienen a su primer hijo han tenido muchas guaguas en brazos antes, los hombres no. Entonces se sienten inseguros, claro, y además se sienten excluidos porque se asume. Por ejemplo, tenía un entrevistado que es muy divertido, que me decía que cuando nació su guagua, cada vez que él tomaba la guagua, las mujeres a su alrededor hacían es que sujétale la cabecita. Ay, qué increíble, se pasa tanto. Y él decía, yo sé tomar a mi hija y seré un poco más brusco, pero no la voy a desnucar. Claro. ¿Entiendes? Es como, o por ejemplo, hombres que dicen con su guagua pequeñita paseando en el parque. Oye, que todas las viejas del parque. ¿Necesita ayuda? Y él como, no, estoy bien. O sea, no, se sentía como todo el mundo mirándolo. O sea, claro, nunca he sentido que todo el mundo me mire tanto. Ajá. ¿Viste? O no sé, como una vez que estaba en un cumpleaños, él en el patio con su hija, chiquitita. ¿Ya? Y que sale una señora, ve a la niña y dice, ¡ah! ¡La niña está sola! Y corre a rescatar a esta niña que estaba sola. Y dice, yo estaba parado al lado. O sea, ¿cómo uno puede ser tan invisible? Y eso es como, invisible como cuidador. Claro. Ya has mencionado ya en un par de veces durante esta conversación, Florencia, sobre lo invisibilizados que están los padres adoptivos. Cuando les haces estas conversaciones, estas encuestas, ¿qué es lo que te dicen ellos? ¿A qué le temen? ¿Qué es lo que les preocupa a esos padres, a ese grupo de padres que muchas veces está bien invisibilizado? Lo que pasa es, claro, la experiencia de la adopción suele ser distinta en el término de la cantidad de esfuerzo y espera que han tenido esas parejas para convertirse en papá, ¿no? La mayoría de la gente que adopta además ha pasado por tratamientos de reproducción asistida que son largos y muy costosos emocionalmente, además de económicamente. Entonces son papás que están muy, muy ansiosos y son papás mucho más reflexivos, han tenido que pensar mucho más, porque los procesos de adopción además son con muchas reuniones, con apoyo psicológico, a muchos han sido derivados al psicólogo, entonces han tenido que hacer una terapia para ser aprobados como papá. Entonces, para que sean idóneos, claro. Claro, entonces los papás que yo entrevisto además en general están bastante orgullosos porque, a diferencia de todos los otros, y de, no sé, por ejemplo, en mi caso en particular, que a mí nadie me hizo una prueba para ver si es que yo iba a ser una buena madre, ¿no? Ellos pasaron un proceso largo en el cual ellos se sintieron y fueron evaluados y aprobaron. Entonces, y bueno, ahí en el caso de la adopción se meten muchas otras cosas, ¿no? También como de cómo legitimar esa relación ante la sociedad que lamentablemente cuestiona que si no existe este vínculo biológico o biogenético, es como, uy, qué lindo eres porque adoptaste, ¿viste? Y es bien complicado eso, porque es como que en el fondo te estás diciendo que no es tu hijo de verdad. Claro. ¿Viste? Porque falta ese vínculo que nosotros culturalmente le asignamos ese peso como de que es capaz de construir el vínculo parental. Estamos conversando con la socióloga Florencia Herrera, académica de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales, que
que ella está realizando, ¿no es cierto?, con este proyecto Fondesit, un estudio sobre la paternidad en Chile. Un tema que se está conversando mucho a propósito de las próximas elecciones presidenciales, en fin, y las posturas de cada uno, es esto, si dos hombres o dos mujeres pueden adoptar hijos, ¿no? O una mamá, una mujer que tiene su hijo con su pareja mujer. El caso de la jueza Atala el otro día con su hija, lo que le contestaba, ¿no es cierto?, a Sebastián Piñera. Bueno, en fin, se habla mucho. A Osandón, perdón. A Osandón, sí. El caso de también de si las personas, si los homosexuales pueden adoptar. Bueno, en fin, ¿cuál es tu mirada sobre eso? Hoy me alegra tanto que hayas tocado este tema porque he estado todo el rato pensando, no me puedo ir de aquí sin haber dicho algo al respecto. A mí ese es un tema que me interesa mucho. Yo hace hartos años ya hice mi tesis de doctorado en antropología sobre familia y homosexualidad, específicamente sobre maternidad lésbica. Y ahora en nuestra muestra tenemos toda una línea que incluye papás gay. Papás gay que en algunos casos que han tenido hijos como en el contexto de una relación heterosexual, pero también hemos encontrado varios casos de papás que en parejas de mismo sexo han tenido hijos, no sé, recurriendo a arreglos de coparentalidad o, por ejemplo, útero subrogado. Y es un tema, mira, que nos falta mucho camino por recorrer, pero yo la verdad es que es impresionante, habiendo estado pensando sobre este tema desde el año, no sé, 2000, es impresionante lo que hemos avanzado. O sea, yo estaba haciendo entrevistas a mujeres lesbianas para mi tesis cuando ocurrió todo el caso de Karen. Y de verdad que con mucho dolor vi lo que estaba pasando con esas mujeres. Yo había hecho más entrevistas en España, porque el doctorado lo hice en España. En España las mujeres te decían, cuando tú tienes hijos, tienes que salir del closet, sí o sí, porque tú no puedes ser que hagas que tu hijo viva una mentira. Entonces, si tú tienes hijos, tienes que contarle al pediatra, a los vecinos del edificio, en el colegio, a todo el mundo. Y yo llegué aquí a Chile con el caso de Karen Atala, y las chicas que yo entrevistaba me decían, estoy aterrorizada, mi marido puede quitarme a los hijos, está comprobado, así que cuando tú tienes hijos, tienes que correr a lo más profundo del closet. Y eso ha cambiado mucho. ¿Y en el caso de dos hombres? Y en el caso de dos hombres, si lo que pasa es que hay esto rechazo todavía. Hay mucho rechazo, pero yo creo que en el caso de los hombres yo lo veo por varias razones, que existe más rechazo. Uno es lo que decíamos antes de cómo todo lo que es cuidado, reproducción y crianza se vincula a lo femenino. Entonces, que un hombre sea el cuidador primario se ve con mucha sospecha. Otro, que a diferencia de en general la homosexualidad femenina, la homosexualidad masculina, muy erróneamente, la gente la vincula con el tema como de perversión, sí, pedofilia, y eso es, no sé, totalmente equivocado y no tiene ningún fundamento. Entonces, lo que yo he visto en el caso de papás que han tenido hijos, por ejemplo, un matrimonio heterosexual y después han salido del closet, la verdad es que mucha diferencia con cualquier papá separado no hay. O sea, sí, son papás que quieren estar bien, que quieren estar presentes, que tienen un sistema de visita, o que los niños se van a vivir con ellos, igual que cualquier papá separado. Responde a una misma lógica, en el fondo. Sí, es la misma lógica y no sé, pues, en qué afecta la vida sexual de esa persona, y que eso es lo que para mí ha sido muy difícil de entender, ¿por qué la orientación sexual de alguien está tan vinculado con su capacidad para cuidar y para criar? Y en el caso de una pareja de hombres que decide tener hijos, lo complicado es cómo. Porque legalmente aquí no hay adopción ni nada. Entonces tienes que hacer un útero subrogado fuera de Chile, claro, o hacer un arreglo, pero como de coparentalidad, en el cual estás en una posición totalmente vulnerable. Un mensajito a nuestros auditores antes de cerrar esta conversación. Nos dice Rodrigo Arancibia: soy separado y vivo con mi hija de 15. Es difícil, pero hermoso. Bueno, le queremos agradecer por estas reflexiones tan interesantes entonces a la socióloga Florencia Herrera, que es académica de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales, y que está llevando adelante este proyecto Fondesit sobre la paternidad en Chile. Cuando termina el estudio y llega a las conclusiones,
Las queremos conocer, ¿ah? Ya, ni un problema. Ya, gracias Florencia, que te vaya súper bien. Ya, de nada. Chao, Muchas Florencia, gracias por muchas invitarme. gracias. Chao. Pausa, ya seguimos en una nueva mañana en Cooperativa.